Hola, hola, ¿cómo va todo? ¿Cómo estás, Tomás? Muy bien, ¿y tú, David? Hasta ahora vamos bien, todavía. Qué bueno. Yo también estoy súper contento aquí de estar en esta primera entrega de ¿Quién telonea? Un podcast destinado a ciertos comentarios sobre algunas obras contemporáneas del cine, de la parte audiovisual, de la música y del arte en general, con el fin de tener una instancia cultural fructífera. Y bueno, estamos acá acompañados con Oliver. Oliver, ¿cómo estás? Hola Tomás, ¿cómo estás? Bien, qué bueno. Bueno, antes de comenzar, como es nuestra primera entrega, me gustaría que nos conocieran quiénes son esta trilogía de seres humanos que vamos a conducir este programa. Cuéntanos, David, quién eres, qué haces. Bueno, soy David Irazoki, más conocido como Irazoki, y actualmente hago transmisiones por Twitch. Eso, dejémoslo Buenas, ahí. excelente. Y tú, Oliver, cuéntanos. Hola Tommy, oye, bueno, me llamo Oliver Reed, soy compositor, eh, estoy acá junto a ustedes para este podcast. eh, Me dedico obviamente a la composición, como mencioné, también soy copista, me dedico profesionalmente a eso y nada, pues, participo mediante la composición, por medio de la composición con colectivos visuales también. Excelente. ¿Cuáles serían esos colectivos audiovisuales en los que participas? Bueno, en realidad es colectivo audiovisual, Ah, ya. que es La Gallina Azul. Buscarlo, si quieren. Ya. Eso. Bien, yo soy Tomás Parra, soy guitarrista, compositor y arreglista. Y estoy feliz de estar aquí, pues. Vamos a comentar eh, Eso. algunas cosas que vimos en la semana, algunas cosas que les tenemos preparado. Les vamos a tener un recorrido por la parte audiovisual, ¿cierto? Con un documental llamado Ticlet. Vamos a hablar de música igual, especialmente Sí. vamos a interiorizarnos en este tema. Pero antes comentemos algunas cositas que hayamos encontrado relevantes en la semana. Por ejemplo, chiquillos, que han estado escuchando, que han estado viendo, qué pueden recomendarle a nuestros auditores. Yo no tengo mucho que recomendar. No sé si soy la persona indicada para eso. Pero nada, pues como supongo que, claro, con el encierro uno pensaría que la meta o la idea es como buscar cosas para ver, para entretenerse, para educarse. Pero si uno no tiene como una retroalimentación con gente de manera directa, como que se hace difícil, ¿no? No sé Claro, cómo lo han visto ustedes, cómo lo han experimentado, ese tipo de cosas. sí, afortunadamente, bueno, acá en mi casa vivo con mis padres todavía y somos varios todavía. Tenemos la oportunidad de compartir cosas en conjunto, de jugar Claro. juegos y eso la verdad ayuda bastante a mantenerse como estable dentro de la cuarentena. Bueno, a todo esto, ayer avisaron de que desde mañana Puerto Montt entra en cuarentena. Sí, pues. Así que va a ser bien difícil el tema de salir a comprar y cosas así por la, Mm. por este como toque que queda permanente que vamos a tener. Pero bueno, em, aún así, si hay algún auditor que tenga que ir a trabajar y todo esto en este tiempo, bueno, harta fuerza y que nada de lo que ustedes están haciendo es en vano. Onda, acá está en juego mucho, no solamente la estabilidad de una nación, sino que también la que esté bien la familia, ¿cierto? Que no hayan mayor inconveniente. Ujú. Porque peor que se paralice un país es que las familias queden paralizadas o damnificadas producto de una catástrofe. En Interesante, fin, ¿eh? No, yo no tenía idea que Puerto Montt entraba en cuarentena, por lo menos. sí, porque al contrario de Valdivia, pues, bueno, todavía es de Claro. Valdivia. Ellos están en proceso de desconfinamiento y nosotros recién vamos a entrar en el proceso de cuarentena. Así que, Sí, por lo menos estoy seguro que el desconfinamiento acá va a ser un desastre en términos sanitarios. Pero bueno, Ya. em, no soy no sé si el indicado, pero
no estoy validado para dar un tipo de información oficial al respecto. Creo que ya lo dejó en claro nuestro anterior ministro de Salud. Pero bueno, Claro. tampoco quiero entrar en detalles. Por mi parte, creo que yo sí he estado haciendo cosas más interesantes. Sí, pues eso. Por lo menos les puedo contar que he estado escuchando harto a Nikolai Medtner. No sé si conocen ese compositor. No. Es un compositor ruso que escribió 14 sonatas para piano y Ya. tiene una estética bien interesante que combina aspectos románticos e impresionistas. Así que se los recomiendo. Bacán. La materia anotada ahí para explorarlo. Descubrí también que existe una especie de juego, claro, de videojuego, que es un simulador de manos, se llama Hand Simulator y es bastante bizarro. Ahí lo dejo ahí para que, por si quieren averiguar un poco de qué se trata. Y ayer tuve la oportunidad de probar un vino italiano. Primer vino italiano que Ya. probé en mi vida, sí. Se Mira llama tú. Piccini y es un Sangiovese y bastante rico, bien distinto a los vinos chilenos que estamos acostumbrados. Mira tú. Vaya. Y qué curioso nombre igual. Sí, Su Piccini. pichini. Yo pensé exactamente lo mismo y por eso cuando le vi dije, esta es la mía. Bueno, Sí. quizá, bueno, por lo menos tú tomás algo de calidad. Yo, puro cartón, yo creo que eso es más cercano al pichí que otro. Créeme que los cartones no son malos, ¿ah? O sea, si quieres Ay, hablar ay, ay. de calidad en vino, los cartones chilenos no son malos. En términos de No, pues calidad, son relativamente buenos son para relativamente buenos. Vaya, me hace sentir otros mejor países. entonces. Hay vinos mucho peores. Mira, tú un cartón de gato en Colombia lo puedes conseguir a más de $10. Claro. Vaya. ¿Mm? En Sí, Brasil pues tal igual en vez Perú 20. también. Sí. Bueno, Mi abuelo, sí, cuéntanos, por favor. mi abuelo siempre decía una cuestión que me parecía chistosa, pero mi abuelo es, pero hincha del pipeño. Ya. Y nosotros siempre, como que el pipeño, como que no le tenemos cierto, lo miramos como muy por debajo quizá, pero él decía que el pipeño era un trago VIP en los casinos de Nueva York. Ya. Igual me causaba gracia ese comentario, así como era hincha el pipeño para decir eso. Don Luis Alonso, un grande. Un Y saludo. bueno, Un saludo, sí. y bueno, ya como para cerrar esta conversación culinaria, vamos a pasar entonces a la Pero parte espérate, audiovisual, po. déjame contar un poquito más de... Ah, ya, Eso. perdón. Sí. Empecé a jugar un videojuego sobre Shingeki no Kyojin, de Shingeki no Kyojin, donde se trata que tienes que matar titanes. Oh. Está bastante bueno y creo que si lo juegas te va a gustar mucho. Es, me encantaría jugarlo. Y descubrí otra polémica. No sé si le he comentado, pero la semana antepasada hubo una polémica con una modelo argentina, Oriana Sabantini, y un creador de contenido, Marito Baracus, que parodió un video suyo con un tipo de mensaje body positive. Pero bueno, una modelo haciendo body positive es algo Ah, sí, sí, sí. Me acuerdo que bastante claro. me Pero la cosa es comentaste. que le recomendé a un amigo una música, un amigo que le gusta el trap, le recomendé un trap que había encontrado por ahí que encontré bien interesante, de una artista de nombre Mia Khalifa, que yo no sabía Ujú. que había sido actriz porno y que estaba retirada Claro. y que está en medio de otra polémica porque está pidiendo que se quite el material que ella habría realizado con las productoras. Cosa que no se puede porque el Ya. material es propiedad de las productoras. Vaya. Curioso. No está como emparentada con un rapero. Sí, 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 O sí. nada que ver. Ya, Exacto. ya, ya, sí. Emparejada, creo. Ah, ya, Se ya. casó con un loco. No, Creo. pero digo con el mismo apellido. No sé si. Puede ser, pero No me acuerdo. para la próxima entrega voy a tener más información. Em, Bueno, entonces vamos a comentar un poco sobre un documental que vimos ujú, en conjunto. en conjunto. Vale decir también que teníamos pensado ver otro documental, pero por algunos aspectos técnicos no pudimos realizarlo. Pero eso igual me ha llevado a averiguar bastante más sobre ese documental esta semana, pero lo vamos a dejar también para la próxima entrega. O Excelente. otra entrega, más adelante. El documental se llama Articled, está dirigido por David Farrett y Dylan Reeve, que son periodistas. Y Mm, bueno,
¿Qué les pareció el documental? Bueno, primero contemos brevemente de qué trata. Por eso cuéntalo tú, cuéntalo ustedes. Bueno, se trataba de una especie de curiosidad que habrán encontrado estos periodistas en la internet, que trataba sobre una competencia de resistencia a las cosquillas, ¿ya? Algo que parece un bastante inocente. Sin embargo, en el documental lo planteaban como una disciplina deportiva, ¿cierto? En la que estaban involucrados, yo no creo que sea por casualidad, algunos parientes de actores o de deportistas célebres, y esto se desarrollaba en Nueva Zelanda, y que pasó a ser como una industria en el internet, ¿cierto? Exactamente. Y posteriormente ese material, los productores del material y de los torneos de cosquillas lo utilizaban para extorsionar a aquellos que habían participado del torneo. Claro. Y acá empieza como la polémica, entonces, en torno a esta actividad atlética, como era definido en el documental. Em, yo, por una parte, sin como la intención de hacerle spoiler al auditor, em, ocurría de que una vez que entrabas a este círculo, por así decirlo, era complicado mantenerse alejado, ¿cierto? Del radio, del alcance de las personas que eran las encargadas de toda esta empresa, por así decirlo. Entonces se veía muy invadida la imagen, y no solo la imagen de los participantes, sino que también hasta ciertos aspectos familiares se veían involucrados. Em, entonces era algo así como una institución un poco ultra secreta, porque eran inlocalizables las personas que estaban como al mando de esto. Claro, realizaban un impacto a la vida personal de quienes llegaban a entrar. Sí, Sí, pues y personas que llegaban a entrar, pero por motivos netamente económicos. Claro, Eh, exactamente. bueno, ahí en el documental se demuestra muy bien como a qué público objetivo esta pseudoempresa está dirigida a sectores sociales empobrecidos, ¿cierto? Eh, Pidiendo y reclutando gente para hacer esto de cosas que aparentemente son inofensivas, pero que para alguien que se dedica a algo de manera profesional son humillantes, po. exactamente. Y casi Como cualquier cosa, verse, ¿no? claro, sí, Porque po. hoy en día muchas empresas tienen como protocolo de contrato cuando una persona llega a entrar a trabajar a la empresa, buscar el nombre de esta persona en Google. Mm. Y no sé si Sí, conocen pues ustedes usted, el caso de Juanma Paraíso jugando con Mm, Natalia en YouTube y en... no. Bueno, la cosa es que él tiene un canal de gaming que ya tiene más de 2 millones de suscriptores. Ya. La cosa es que hace 10 años esta persona se dedicaba a... Bueno, creo que es ingeniero en sistemas, me parece, pero él quiere ser actor. Y trató de entrar a trabajar a la IBM y tenía varias fases el proceso de ingreso para poder entrar a trabajar y él las había pasado todas, incluso unos exámenes médicos. Y justo cuando lo había pasado todas, estaba a punto de entrar a trabajar, le dijeron que no. Mm. Y le pasó en varias empresas, pero en IBM como que lo marcó más por ser una empresa más de renombre y todo. Y él le preguntó a una persona que trabajaba ahí, oye, ¿qué pasa? ¿Por qué no puedo entrar? Le dijeron, bueno, lo que pasa es que para entrar a trabajar tenemos que buscar el nombre de la persona en Google que quiere entrar a trabajar. Entonces él quedó como, ah, ya. Y en ese tiempo él estaba haciendo Marito Kids, un programa junto a Marito Baracus donde se juntaban en un lugar y hacían estupideces y hablaban a chucha limpia todo el rato. Claro. Entonces ven a un tipo hablando chucha limpia en la vía pública y es como no podemos contratar a esta persona. Ya tiene una reputación para ellos deplorable. Y cae en evidencia porque ahora, como el tipo ya tiene 2 millones de suscriptores, mucha gente lo ve, le han pedido de vuelta que vaya a IBM a trabajar y que haga videos para IBM. Y él Mm. obviamente rechazó la propuesta por un tema de dignidad personal. mm, Pero bueno, es un caso similar, pero un poco más extremo lo que ocurre en Tickle, porque de ahí no te puedes escapar y no hay forma de que puedas convertir eso en algo positivo.
Por Sí, el, pues se vuelve una extorsión. se vuelve una extorsión por el mensaje erótico que había detrás, Sí, pues, implícito. implícito, exacto. Claro. Hace tocado un tema que era sobre el fetiche de las cosquillas, Claro, ¿cierto? Las personas que se dedicaban, que estaban dentro de esta empresa, eran personas que tenían tal complejo sexual, si se podría decir. Llegaban a sentir cosas a un nivel erótico al ver gente que le hicieran cosquillas, al ver gente riéndose y retorciéndose por las cosquillas. sí, pues. Un fetiche. Un fetiche que, bueno, para satisfacerlo salió bastante caro para la vida de otras personas, po. Eso es como Mm, lo anecdótico o como lo impactante de la serie, de cómo pasamos de una situación tan sencilla, ¿cierto? Tan como inocente, a un problema realmente grave para la vida de las personas involucradas. sí, po. Mm. Claro, en ese sentido el documental igual se hace cargo de todos los aspectos o espectros de ese tema, de lo que sea, del fetiche o lo que sea. Que por un lado investiga el lado criminal, ¿cierto? Claro, De gente inescrupulosa ocupando eh, lo que puede ser el placer o el fetiche de muchas personas que se asumen como tal y no tienen problema en demostrarlo. Y claro, en el documental se muestra ese lado también, Exacto, como ahí que lo van, justifican. ¿Cachai? Lo buscan a justifican. un... Sí, dale, A dale. una persona que de manera totalmente justificada ¿cómo se dice esto? Nada, pues, se reconoce como tal y se relacione con gente dentro de ese mismo fetiche y Pero lo interesante es claro. que ese tipo financiaba su vida a través de ello. claro, sí, El loco dejó su trabajo porque en un año podía financiarse haciéndole cosquillas a otras personas. sí, pues, se da cuenta de que hay un público para eso y que hay mucha gente con el mismo tipo de placer, y qué sé yo. Claro, y gente dispuesta a pagar, onda, por favor, hazme cosquillas. Sí, igual ahora que Oliver tocó la parte como criminal del asunto, Sí, pues bueno, la los sujetos manipulación. estaban igual, los individuos acá estaban sujetos a algunas demandas, fueron demandados, tenían problemas con la justicia, de hecho, y Mm, acá quería tocar el siguiente tema, que es como esta dualidad que tiene la internet, ¿cierto? De poder volverte muy famoso y también la posibilidad de mantener tu culto, y que mm, fue algo que en su momento causó mucha atención en el documental al cuando no podían localizar a las personas de ninguna forma, porque las identidades eran como disfrazadas, por así decirlo, a través de sí, las pues, cuentas que ellos manejaban, en las páginas, en los canales mm. de Vimeo, de YouTube. Mm, No, sí es loquísimo. Sí, loquísima la situación también de que el tipo que estaban buscando, ¿cómo se llamaba? Em, Damario, un nombre Damario, italiano. de eso. Eso. Tenía varias identidades falsas. De partida, de entrada se hacía pasar por una mujer, por una señorita, Sí, por una chiquilla. sí, que es como un clásico caso de phishing o de, no Exacto. sé cómo se llama. Y a través de ella, como su representante, por así decirlo, generaba todos los contactos. exactamente. Y también con el aspecto criminal que se mencionaban, es fascinante en ese sentido la dirección del documental porque hace parecer en muchos momentos que es un policial, es como una película policial, pero es un Mm, documental, es algo que en verdad pasó. Y que nunca te imagináis que unas cosquillas podían llegar a ellos. Sí. Debo admitir que al principio quedé un poco descolocado los primeros minutos cuando estaba viendo el documental, porque la verdad no podría imaginarme que detrás de esta actividad hubiera una semejante mafia, ujú, ¿cierto? Y, y era fome, porque quizá podríamos hacer una analogía con lo que mencionaba David anteriormente con Mia Khalifa, ¿cierto? Que se dedicaba al porno y que tengo entendido que se dedicó poco tiempo a eso. Y Sí, se sin dedicó un embargo, par de meses, 3 meses, creo. y fue un boom, ¿cierto? Y es como difícil que podáis imaginarte esas personas haciendo otra cosa. Entonces igual es triste
esta situación. Sí, pues de una u otra forma, todo lo que haces en internet eh, te, te encasilla o te clasifica, ¿cierto? Sí, sí, y hay gente que en el fondo no lo hace porque uno sienta agrado, ¿cierto? Porque en el fondo es igual complejo vender tu imagen a un acto denigrante, ¿cierto? Mm. O una humillación, si se podría decir, porque en el fondo necesitáis el dinero. Entonces, Sí, pues es que es ahí una está el forma más de tema. vivir, así Bueno, que finalmente termina encerrándote en un círculo por toda la vida, quizás. a mí me gustó el documental, me gustó harto, pero también sentí que quizás, claro, como que eh, quizás faltó en el final un poco más de reflexión en cuanto a la problemática, ¿no? A la problemática global, qué sé yo. Sí, yo concuerdo, Como tal que vez termina de una manera muy, muy abrupta. sí, muy abrupta. Eh, pero eso, en realidad. Sí, una cosa que conversábamos antes de iniciar era que el documental no trataba de impulsar de forma explícita una reflexión con respecto a los medios, al internet, a cómo la gente se relaciona entre ellos a través de internet y los medios, cómo la sociedad entiende nuestra imagen en internet y en los medios. Como que Mm, no realizaba ese tipo de reflexión de forma directa. sí, po. Entonces, tal vez eso hubiese sido un muy buen epílogo. Un muy buen Mm, epílogo porque, claro, la forma en la que termina es re abrupta. Corta con sí, que logran encontrar al tipo, él se da cuenta que lo están siguiendo, que lo están grabando, que hay un documental, y dan a entender que la extorsión se detiene mm, a las personas claro, involucradas. Esta compañía, empresa, deja de extorsionarlos, pero no dejan de realizar los torneos de cosquillas. claro. Sí, bueno, el cierre también es como muy cliché de documental televisivo, Todo el ¿o rato, no? todo el rato. Como pantalla en negro y el título, no sé cuantito, ahora se encuentra eh, En cana, en ponle. tal situación, etcétera. Eh, y así, qué sé yo. Como muy de documental de crimen. Sí, y gringo. Claro, como muy gringo en ese sentido, pero lo otro que a mí como que me llamaba la atención viendo el documental es que igual este era un caso bastante antiguo. Ah, Y sí, sí, el claro, caso, igual de sí. hace unos años atrás. Y nada, po, como que te hace pensar en quizás qué tipo de cosas eh, se hacen ahora, con el 2020. ¿No? Claro, claro, claro. Quizás qué tipo de fraude, conspiración o Claro, empresa de extorsión se descubrirá en 10 años más. claro, Porque exacto. el antecedente de este torneo era del 97. Sí, po, sí, po, bastante viejo. Y Y salió a la luz el 2016, o sea, casi 20 años después. Linda la cosa, tiene toda la razón. Pasando a otro tema, Tomás nos va a contar un poco sobre algunas fechas notables de esta última eso. semana o de esta semana. Así que por favor, Bueno, Tomás, ilumínanos. bueno, más que nada vamos a nombrar algunas cosas que habrán pasado entre un 27 de julio y entre un 30 por ahí de julio, en distintas épocas de la historia. Para comenzar, bueno, el 29 de julio de 1954, en la ciudad de Londres, en el Reino Unido, se publica por primera vez La Comunidad del Anillo, la primera de la trilogía del Señor de los Anillos, ¿cierto? Del famoso escritor británico Tolkien, ¿cierto? Célebre para todos los fanáticos de la trilogía del Señor de los Anillos y también del Hobbit, ¿cierto? Y de la obra de Tolkien en general, que marcó un antes y un después quizá en lo que es como la narración épica, la novela épica, Mm, bastante hermoso. Yo creo que los que hemos visto las películas hemos llevado una parte de ella en nuestro corazón por toda la vida, sin duda. Y también tenemos algunos natalicios, ¿cierto? Como es el caso del 27 de julio, nace nuestro querido Santiago Tabela,
Por favor, Irazoki, yo sé que tú tienes algo que decir al respecto de esto. Bueno, Santiago Tabela es bajista del célebre grupo uruguayo Cuarteto de Nos. Cumple 59 años. Santiago Tabela, cumple 59 años, no el grupo. Y también es Claro. compositor. Actualmente dirige su banda Otro Tabela y los Embajadores del Buen Gusto, que ya llevan varios discos publicados, pero recomiendo el disco Fuera de la Realidad. Ahí lo dejo. Sí, Cuarteto de Nos, un tremendo grupo, tremendas letras y Tremendas definitivamente es una música que no te puede dejar indiferente. Así que recomendamos, por favor, al público investigar sobre este maravilloso grupo uruguayo. Por otro lado, el 29 de julio de 1946 nace Jimena Armas, que es una pintora chilena que hoy cumple 74 años. Así que felicidades por un año más de vida a doña Jimena y por todo el hermoso arte que nos ha entregado. Y ahora ya pasando un poquito más a la música, queremos dar pie con este natalicio a lo que vendrá después, que es la música para guitarra. Sin embargo, lo vamos a mencionar como un antecedente importante, sobre todo para Chile, ya que el 29 de julio de 1885 nace don Pedro Humberto Allende, que era un compositor y pianista chileno. Bueno, hoy es como el cumpleaños 135 que tendría este caballero, ¿cierto? Y fue uno de los principales precursores de la música académica o docta chilena con aires folclóricos, ¿cierto? Claro, un nacionalismo. Claro, un primer indicio, ¿cierto?, del nacionalismo clásico Claro. en el desarrollo de nuestra música a principios de siglo. Bien, Pedro Humberto Allende tendría algunos antecedentes, ¿cierto?, en lo que sería como la música post-independencia, ¿cierto?, que se desarrollaba en las tertulias tanto en la época de la colonia como en la patria temprana, ¿cierto?, de Chile, post-independencia. Y tendría como un antecedente lo que sería la obra de don Federico Guzmán, Sí. que era un compositor, ¿cierto?, pianista, que compuso mucha música en estilo folclórico de la época, y podríamos resaltar quizás sus zamacuecas, ¿cierto?, antecedente directo de lo que vendría siendo la marinera, ¿cierto?, o la cueca chilena. La chilena, porque los peruanos ahí tienen algo que decir al respecto. Pero bueno, yo no busco generar ningún tipo de conflicto con la patria hermana peruana, así que no me interesa defender de dónde viene esta música. Lo que viene a continuación, entonces, es netamente la sección de música, y vamos a hablar sobre una selección de obras realizadas para dos guitarras, ¿ya? Abordaremos tres dúos, ¿cierto?, de distintos géneros y nacionalidades, pero comenzaremos con un dúo chileno, que es el dúo Orlandino-Orellana. Sin embargo, antes de adentrarnos en el tema, quisiera dar algunos antecedentes de lo que podríamos llamar el estilo chileno de composición para la guitarra. Bueno, la antología de la guitarra chilena es demasiado extensa como para abordarla en su totalidad, ¿cierto? Porque hay una vasta producción de piezas para este instrumento. Y desde pero muy bueno, temprano también. Y desde muy temprano, igual como mencionábamos, de la época incluso de la colonia, de la cual se tiene menos registro, obviamente. De hecho, las primeras ediciones impresas de música fueron de guitarra. Sí, ahí está la obra de don Antonio Alba, ¿cierto? Claro. Que era un compositor y guitarrista español que estuvo muy ligado a la estudiantina acá en Chile, ¿cierto? Este compositor se habría ido a instalar en el país como a finales del 1800 y habría desarrollado mucha música en estilo de la época para la guitarra, lo cual podría ser como uno de los primeros antecedentes para la composición de este instrumento. Sin embargo, si podríamos hablar de un antecedente clave, si se podría decir, para la exploración de este instrumento, fue el caso de don Jorge Urrutia Londel, que él era alumno de Pedro Humberto Allende. Él compuso una pieza que era original para piano, que se llamaba Tres Sugerencias de Chile, que vendría siendo como su opus 1. Él la compuso entre 1924 y 1926, pero en el año 40, Blondel realiza una transcripción para guitarra de esta obra para piano,
no está de más mencionar de que si podemos hacer una diferencia entre la música de don Pedro Humberto Allende y su antecedente Federico Guzmán, es que Pedro Humberto Allende estaría más ligado como a la música que se estaba haciendo quizá en Europa, ¿cierto? Exacto, Como sí, el pues, impresionismo, que vendría siendo como la música contemporánea de aquel tiempo, por romanticismo. es que en Chile hubo un boom de la música francesa también. Exactamente. Bueno, los compositores iban a estudiar allá, Claro. algunos. Y bueno, desde Europa se llegaban las principales influencias estilísticas. Entonces, si podríamos hacer esa diferencia, sería claramente el tratamiento armónico y la textura en las obras para piano, y el caso de la pieza de Blondel para guitarra, es eso. Estaríamos hablando ya de un estilo un poco más denso, ¿cierto? Con un discurso distinto a lo que es la música tradicional, pero conservando sus cualidades melódicas y armónicas, quizá, que son como clave para reconocer el estilo o la raíz folclórica en este tipo de música, ¿cierto? Bueno, y por otro lado, tenemos una obra bien, bien misteriosa, ¿cierto?, de Violeta Parra, que son sus composiciones para guitarra. Hay una mística acá debido a que esta música nunca fue grabada oficialmente por Violeta y fue básicamente una coincidencia y un gran trabajo de investigación encontrar esta música, porque mientras Violeta estuvo en Europa, ¿cierto?, en Francia, ella quizá algo encontró allá distinto a lo que estaba sonando en Chile, que cuando llegó con música muy novedosa. Y esto es quizá uno de los tesoros misteriosos que tiene la guitarra chilena, y definitivamente es como la obra o la compilación de obras que definen ya un estilo en concreto de composición contemporánea o experimental en torno a la raíz folclórica chilena. Y en la guitarra. Bueno, y en la guitarra, obviamente. Sí, decirlo, porque para mí, personalmente, si me dejas interrumpir un poco, Dele nomás. para mí la música para guitarra de Violeta Parra es fundamental en la historia, en el desarrollo de la historia musical chilena, y para mí es una verdadera genialidad. O sea, una obra siempre vigente, con una sonoridad muy moderna y que me revienta la cabeza. O sea. Sí, y es curioso porque Violeta no habría tenido esta formación de un compositor clásico, ¿cierto? No habría estudiado la tradición de la música de la vanguardia, ¿cierto? Todos sus antecedentes, los conflictos que tuvo en su época. Y yo encuentro en lo personal de que la guitarra habría facilitado las posibilidades de la imaginería de la Violeta. Porque, es que por ahí va, claro. Porque si nos damos cuenta, bueno, los que conocen la guitarra, es un instrumento que funciona en base a la posición, ¿cierto? Sí, pues. Y si uno manteniendo una posición en la guitarra, una figura, si se podría decir, que va dando un resultado armónico, ¿cierto? Y uno traslada de manera paralela a esto, ya te va a dar un resultado lejano a la tonalidad, ¿cierto? Porque vamos a tener un paralelismo que nos va a alejar del sistema tonal, en el sentido de tener distintas especies funcionando en torno a una función armónica. Acá tenemos especies iguales, ¿cachai?, que se van desplazando alrededor del instrumento. Y esto habría sido clave, yo creo, en la exploración de la Violeta, ya que si uno analiza estas composiciones para guitarra, se trata de moldes que se mueven de forma paralela en el instrumento. Le otorgó esta facilidad, entonces, para poder explorar. Bueno, estas obras fueron transcritas por Olivia Concha, Rodolfo Norambuena, Rodrigo Torres, y el principal transcriptor de la obra fue Mauricio Valdebenito, quien también se encargó de la digitalización de la partitura, y esta fue publicada. Pero fue el nieto de Violeta, Ángel Parra Orrego, quien habría grabado por primera vez estas composiciones para guitarra, y ya con esto definitivamente ya hay una difusión mayor de lo que habría sido esta obra desconocida de la Violeta Parra. Así que esos serían las novedades o los acontecimientos interesantes de la semana, y con esto damos pie para que Oliver nos comente lo que sería la música para dos guitarras. Claro, es interesante el tema porque la guitarra, yo diría que la guitarra simboliza
quizás más que otros instrumentos, lo simboliza lo que es la intimidad, ¿cierto? Ujú. Es un instrumento que se expresa mediante una relación íntima entre quien la ejecuta. Ahora, la música para guitarra, desde esa intimidad, ¿cierto? El repertorio que se suele eh, crear para la guitarra generalmente es para solistas, ¿cierto? Lo que todos más o menos conocemos, las mismas obras de Violeta, etcétera. Es como el contexto en el que mejor se desenvuelve. Exacto, sí, pues. Ahora yo hoy día propongo otra mirada del instrumento y es como de la mirada colaborativa, ¿cierto? La música para dúo. ¿Ah? Obviamente sin contar de las variadas obras escritas para dúo de la UD, que se remontan a los siglos pasados del 16, 17, como lo son algunas obras producidas por exponentes de la escuela laudista inglesa, cosa que tú también conoces, Sí. Tommy, Ujú. ¿cierto? Como John Dowland y Exactamente. Thomas Robinson, quienes sí compusieron música para o sea, para dúo de laudes y también para diversos conjuntos instrumentales junto con laúd. Claro, el consort renacentista. Exacto. Los orígenes del formato de dúo de guitarras y lo que vendría a ser su tradición lo podemos hallar a partir del siglo XVIII en Alemania, con la figura de Christian Gottlieb Schittler, quien compuso una sonata en re para dúo de guitarra. Y esta pieza se supone que sentó las bases para los demás compositores de guitarra o intérpretes compositores de guitarra, que fueron Fernando Sor, Giuliani y Aguado, ¿cierto? Dionisio Mm. Aguado, quienes finalmente establecieron el repertorio clásico y esencial del instrumento y el formato de dúo de guitarra. Así es. Durante ese periodo, digamos, del fines del 700 y inicio del 800, todos estos compositores, eh, si bien existieron reconocidas colaboraciones entre ellos, como lo fueron algunas históricas presentaciones hechas por Fernando Sor y Napoleón Coste, quienes inmortalizaron realmente el dúo de guitarras como medio artístico, fueron la figura de Ida Presti y Alexandre Lagoya, quien era una pareja francesa que hizo fama internacional durante la década de los 40 y 50, interpretando mayormente arreglos de música barroca y algunos compositores españoles como Falla y Albéniz. Claro. Mm, Es importante recalcar que, bueno, tú mencionaste el tema de que la guitarra es un instrumento íntimo, pero ¿qué significa realmente eso? claro, Significa que es un instrumento que la verdad no tiene la misma resonancia que tendrían otros instrumentos de cuerda, como el violín, la viola o el cello, que tienen una potencia claro, bastante superior, ¿cierto? claro. Eh, En ese sentido, la guitarra necesita de un espacio con las mismas condiciones. sí. Claro, no, es imposible, bueno, hasta recién el siglo XX o anteriores no era posible abordar de una manera óptima la gran forma y Sí, la guitarra. La guitarra no era un instrumento sinfónico, no cumplía las cualidades que, física, cierto, que tendrían, que requeriría esta música. Sin sí, po, embargo, en el siglo XX empieza este como renacer del instrumento y empieza ya a escribirse los primeros conciertos con orquesta de un tamaño superior a lo que vendría siendo el concierto barroco, que era orquesta de cuerda y continuo, claro. y ya tenemos un instrumento que se enfrenta a la orquesta grande, es decir, por primera vez podríamos tener a la guitarra junto con instrumentos de bronce y de Ujú. percusión. Eso ¿Cierto? acompañado de los avances, no sé si tecnológicos, pero sí el avance de la construcción del instrumento. Exacto, Ahí me Claro, atrevo a decir tecnológico. la guitarra de concierto. sí, sí. Yo igual creo que tecnológico no sería una mala palabra para definirlo. Sí. Ujú. Por otro lado, igual, ¿qué puede tener de atractivo para un compositor que no es guitarrista enfrentarse a dos instrumentos
que son de igual registro, de igual timbre, a diferencia, por ejemplo, de una música de cámara para guitarra o violín o piano o guitarra, Tipo, es que hay que como un acá, orden jerárquico, ¿cierto? sí, acá tenemos a dos instrumentos iguales, ¿cierto? Ujú. Que pueden cumplir las mismas funciones. Ambos pueden Eso es ser muy fuerte. Sí, acompañamiento, po. ambos pueden ser la melodía y ambos pueden incluso doblarse Ujú. sin ningún problema. Entonces, como es curioso pensar de cuál sería la funcionalidad que tendría el componer para este instrumento en pareja. Y tú mencionaste, no sé si habías mencionado antes de que está como esta como comparación, si se podría decir, Ujú. de las dos manos del teclado. Bueno, no es por nada que la mayoría del repertorio de dos guitarras sea barroco, ¿ah? Que es música generalmente para el clave o clavecín, que tiene más o menos el mismo rango armónico, ¿cierto? Ujú. Entonces, para un dúo de guitarra es muy fácil poder replicar la cantidad de voces necesaria. Sí, y bueno, es como casi inherente Mm, la sonoridad que esto genera. Es decir, la guitarra imita muy bien quizá el lenguaje con el que fue escrito esta música. No sé si será porque somos guitarristas, pero como que encontramos valor en en esta información. mm, Bueno, yo creo que como te mencioné anteriormente, ya que la guitarra no era un instrumento que podía como estar en la gran forma, ujú. etcétera, por ende yo creo que igual por eso mismo fue un poco desplazado en cuanto a la composición musical y por eso igual yo creo que también ha sido principalmente un género explotado por los compositores que son guitarristas. Sí, pues bueno, Sor, Julián y toda esta gente eran todos guitarristas. Sí, y es también porque es complicado para un Muy compositor difícil, sí. que es pianista, ¿cierto? Que tiene todas las posibilidades Ujú. en su instrumento, son mucho más amplias en cuanto a cosas técnicas a la guitarra, que es un instrumento que hay que seleccionar como con pinza las notas que Claro. uno le va a incorporar, porque influye no solamente eh, el dedaje, ¿cierto? Sino que también porque tenemos 4 dedos y 6 cuerdas para Claro. abordar toda la música que uno quiere escribir, entonces hay que estar siempre acomodando, sacando notas. Sí, Las pues. disposiciones cerradas son más complicadas en el instrumento, a diferencia del piano, que el espacio, lo junto que están las notas, no es una dificultad para el pianista, sino que todo lo contrario. Claro. ¿Sí? Favorece eso. En cambio, el guitarrista hay que encontrar una disposición adecuada para los acordes que ocupan mucho registro Mm. y, y quizá por eso igual los principales como compositores de la historia que uno conoce no escribieron para este instrumento. Uno, sonaba despacio. Dos, no puede tocar tantas notas. Mm. Otro, y así, ¿cachai? Si lo podemos comparar como con el piano, tiene un sinfín de desventajas, si se podría decir. Pero, y una Así con la pregunta música para ahí piano, que es que me surge totalmente. con respecto a que no haya sido tan difundida por estos factores. ¿Cuándo aparece el virtuosismo en la guitarra históricamente? ¿Cuándo se hace a dar a conocer por ese factor? Es que siempre ha estado presente en verdad, Sí, pues. pero quizá por los factores que te mencionamos anteriormente no tuvo quizá un impacto tan conocido, como por ejemplo sí lo tuvo Franz Liszt, ¿cierto? ¿O lo tuvo Sí. Paganini antes de Liszt? Mm. Exactamente, Que a todo esto Paganini también compuso, mucha música para la guitarra. sí, po. O lo que era la guitarra barroca, no sé, no barroca, sino no una guitarra como la conocemos actualmente. Ujú. Vivaldi también, bueno. Vivaldi sí, Vivaldi ahí conozco. Sí, era música de laúd principalmente Sí, en po. la época barroca. Em, Aunque estaba presente la guitarra barroca igual, La guitarra barroca, claro. pero no cumplía las mismas funciones quizá que podríamos em, imaginarnos nosotros, ¿cierto? Ujú. Con respecto a la guitarra clásica ya más del romanticismo en adelante. Sí, po.
En fin, ahí tenemos entonces una pequeña introducción a lo que sería nuestro pequeño amigo en la guitarra. Claro. Pero con Pasemos respecto ahora. al virtuosismo, claro, por ejemplo, la misma figura del dúo de Ida Presti y Alexandre Lagoya, el dúo Presti y Lagoya, fue un dúo que sí abarcó mucho repertorio virtuosístico, un repertorio virtuoso, y también sirvió como ejemplo para todos los dúos famosos que conocemos o que se conocen actualmente, que fue, por ejemplo, el de Brian Williams, Julian Brian y John Williams, no confundir con el compositor de Star Wars. O también en el caso más cercano en Brasil, que fueron los hermanos Assad. Y precisamente ahora vamos a escuchar tres ejemplos. El Tomás ya mencionó el dúo Orlandini-Orellana. No sé si puedes contarnos algo. Bueno, Luis Orlandini y Romilio Orellana son figuras potentes en lo que es la guitarra clásica en Chile. Ellos son intérpretes. Por ende, si hay personas a las que le han escrito música como personalmente, los Claro. compositores han sido a ellos. Ellos estrenan obras de los compositores chilenos, son como los encargados igual de revisar esta música y han sido históricamente impulsores del desarrollo de la música para este instrumento en el país. Ellos son, bueno, académicos en la Universidad de Chile. Romilio Orellana también hace clases en la Universidad Mayor. Y bueno, lo que escucharemos a continuación será una obra también de un compositor chileno que escribió para estos individuos, Orellana y Orlandini. Se trata de Javier Farías. Él es un compositor que está residiendo en Estados Unidos, ¿cierto? Él desarrolló gran parte de su carrera acá en Chile, componiendo mucho para guitarra y también siendo director del ensamble de guitarras de Chile. De guitarra de Chile, claro. También de otro tipo de formación que no abordaremos a profundidad, pero es como la orquesta de guitarras, el consort guitarrístico, ya donde no hablamos de dúos, sino que ya hablamos de bastantes más instrumentos, y entonces acá los instrumentos doblan las melodías, doblan las partes, entonces ya tenemos un sonido distinto a lo que sería la guitarra sola. Pero bueno, escucharemos Trastocada, original para dos guitarras, compuesta en el año 2007. Bueno, ya habíamos hablado del dúo Presti y Lagoya, ¿cierto? Figura clave en este tipo de ensamble, dúo de guitarras. Había mencionado que Presti y Lagoya interpretaron mucha música de compositores españoles, y en este caso vamos a escuchar la danza número 1, la ópera La vida breve, compuesta por Manuel de Falla en 1905.
Brasil. Y en Brasil está el caso anecdótico del dúo Abreu, que eran dos hermanos que tuvieron una carrera muy corta pero muy pulcra. Se suele hablar de este dúo como un exponente, como un ejemplo a seguir en cuanto a técnica y de sonido sobre todo. Vamos a escuchar de ellos Los Cíclopes, que es un arreglo de una obra de Jean-Philippe Rameau. Interesante. Bueno, ya que escuchamos los tres dúos, nos gustaría Claro. que pudiéramos hablar quizá como ya de las semejanzas y algunas diferencias como locales, si se podría decir, Mm. de cómo los intérpretes abordan este tipo de música. Podemos empezar quizá por el dúo francés y luego por el brasileño, ya que ambos son arreglos de obras que no son originales para guitarra. Sin embargo, tuvieron que enfrentarse a este proceso adaptativo de las piezas. Por ejemplo, tenemos también música de distintos periodos. Por un lado, Manuel de Falla vendría siendo lo que sería el nacionalismo un poco tardío que vivió España en torno a su música tradicional, ¿cierto? Principalmente la tradición flamenca. Y por otro lado tenemos el barroco del francés Rameau. Acá ya, bueno, la primera como apreciación personal que puedo tener yo es el tratamiento del contrapunto. Claro. ¿Cierto? A diferencia de la danza número 1 de Manuel de Falla, ya hay un presente como si se podría decir, una definición de rol bastante notoria, en el sentido de que una guitarra va a ser la portadora melódica, ¿cierto? Y por otro lado, la otra guitarra va a ser la que cumpliría la función de todo el continuo del acompañamiento, de esto. Si lo extrapolamos quizá al dúo de Manuel de Falla, ya tenemos esta como, no sé si un desarrollo distinto, pero la alternancia de roles en los intérpretes. Es decir, ya ¿Cómo? Disculpa. Tenemos una alternancia de roles, es decir, no tenemos como... Ah, sí, pues. Eso me refiero, como no tenemos un instrumento que hace la mano derecha del piano, digo el teclado, y el otro la Sí, izquierda. pues no es una cosa literal de la partitura. Sí, acá ya tenemos como lo que podríamos decir una versión más de dúo, ¿cierto? Como, porque hay que considerar de que un guitarrista en el escenario está en el lado derecho y otro en el izquierdo. Claro. Hay que considerar igual que no todos los guitarristas en los dúos tienen un sonido igual. Porque por un lado tenemos a un guitarrista que quizá lima su uña o tiene desarrollado su color de sonido en base a una cosa y otro guitarrista en base a otra. También tenemos el factor de los distintos instrumentos, ¿cierto? De la guitarra, claro. De la guitarra misma. Lo que no quiere decir de que intenten buscar un sonido individual, ¿cierto? Sino que generan un empaste. Eso yo encuentro que es digno de resaltar, debido a que
si tenemos dos instrumentos iguales, ¿cierto? Estas pequeñas diferencias entre un guitarrista y otro yo no las veo como como un defecto, sino Ujú. que como tenemos por así decirlo, un paneo, un left-right, ¿cierto? De Sí, po. los instrumentos. Ejemplo que podríamos encontrar mucho más notorio en el dúo Orlandini-Orellana, que Mm, en la grabación que pudimos escuchar hay una claridad en cuanto al sonido de la guitarra Orlandini de Orellana. Y la obra de Farías es así, po, genera alternancias, es decir, en vez de construirte un raqueo que se puede hacer por una sola guitarra, él mm, fragmenta este raqueo y suena paneado, ¿cierto? Tenemos un ataque en la izquierda y otro en la derecha, y juega con esta espacialidad, forma parte de la composición de la obra. ujú. Además Una cosa podemos ver, responsorial. sí, exactamente, si lo podríamos Claro, como comparar con la orquesta andina, ¿cierto? La sicuriada, claro. ese tipo de cosas, como que en conjunto se construye la melodía total, así. Eso ocurre mucho y encuentro Ujú. que es un recurso notable acá de Farías. Igual podemos ver la influencia, ¿cierto?, de la escuela que siguió Farías, de la guitarra Ah, chilena. Podemos ver influencias de Violeta Parra, ¿cierto?, esta sonoridad moderna. sí, po. Podemos ver de todo igual y obviamente la textura propia del maestro Farías. Sí, pues interesante lo que tú hablabas acerca de como los tipos de música. Eh, a mí se me hace que, por ejemplo, para abordar la música, por ejemplo, la danza número uno, que es la música de una ópera, como que es inevitable tener que reducir la partitura a la guitarra. O sea que es inevitable tener que cortar o sacar cosas, Mm, sonoridades, quizás una que otra nota, ¿cierto? De la armonía misma, como para poder llevarse para que esa música pueda funcionar en el instrumento. entiendo. No así en la música barroca. Y es quizás por eso que hay tanto repertorio de música barroca para la guitarra y para el dúo de guitarra. Mm. En cierto modo, no sé qué pensará Irasoki, que él es pianista. Ujú, ¿Qué claro. opinión tiene en torno bueno, tenemos igual cambios de discurso? Tenemos una obra barroca, tenemos una obra ya del siglo XXI y por otro lado tenemos una obra del siglo XX. ¿Qué opinión puedes tener con respecto al tratamiento de la textura, ya que son arreglos para piano? Digo, son arreglos de música para piano, para guitarra. Yo siento de que en la música barroca tiene quizá una cierta facilidad, ya que al ser una música compuesta como desde el proceso contrapuntístico, si se podría decir, importa en este discurso la, la localización, ¿cierto?, en la que están distribuidas las notas, más que el timbre, si se podría decir. Bueno, David. en términos más técnicos, con respecto a lo que es guitarra, yo desconozco. Y también desconozco bastante en términos de repertorio. Pero sí puedo evidenciar que hay una clara diferencia en Ujú. sonoridad, estilística y textura en cada uno de los casos. Ahora, ¿cómo Sí, era po. tu pregunta? Claro, ¿cómo ves tú el proceso contrapuntístico en estos distintos periodos, si se podría Guía, decir? ¿cómo va el proceso contrapuntístico en estos mismos en estos periodos? Bueno, claro, en cada uno de los periodos hay una búsqueda distinta. Y eso es lo que nos genera la estilística, el estilo distinto en cada uno de estos periodos. Y en términos de contrapunto, el barroco viene saliendo del Renacimiento, donde es el máximo auge del contrapunto, y empieza a aparecer la textura de la melodía acompañada.
Esos son factores que para mí sí son evidentes en este tipo de música, en este tipo de casos. Y posteriormente en el caso romántico podemos observar cómo el contrapunto es algo que está integrado dentro de la composición como tal, principalmente en la búsqueda de lo melódico. Y claro, y en el caso del siglo XX, el contrapunto es algo que va más allá de solamente las notas como tal, sino de la administración de los elementos sonoros en el tiempo. La integración del contrapunto Mm, a la composición en una búsqueda un poco más transversal que solamente de alturas. Entonces, no sé si eso responde un poco a tu pregunta. sí, por supuesto. Ya el solo hecho que hayáis como desglosado los procesos o las etapas por las que el contrapunto pasa a ser visto durante el tiempo ya es notorio. Si podemos como compararlo ¿Con en el otro piano? aspecto, el, sí, en el piano también, en general el contrapunto, en el barroco es claramente más imitativo. Digo, es como, sí, eso, es más Más imitativo, imitativo, ¿cierto? sí. En cuanto a al enunciamiento de los temas, pero encuentro que cuando uno habla del contrapunto ya más en términos más avanzados, ¿cierto? No avanzado en complejidad, sino que en tiempo. En la música de Manuel de Falla, el contrapunto ya pasa a ser algo más responsorial. Y eso encuentro que es más Mm, propio de la música folclórica, ¿cierto? A que en vez de imitar una línea, ¿cierto? Y desarrollarlo como una fuga, ¿cierto? En ese sentido, como una invención, pasa a ser más ujú. un recurso como que, Funcional, podríamos decir. que Más decorativo, ¿no? sí, encuentro yo que es como responsorial, diría yo que es como más la palabra, en el sentido de que cuando tú tienes como No. una textura netamente contrapuntista y imitativa, en el fondo ya tenéis como un discurso sentado, si se podría decir, ¿cierto? Este es contrapunto imitativo, ¿cierto? Pero cuando es responsorial, es como una gota de agua que cae en un mar, ¿cierto? Calmo, y esta empieza como a generar ondas. Cuando uno está en pura melodía acompañada y después uno utiliza este contrapunto, se nota una diferencia, ¿cierto? Por el cambio de textura igual. Mm. Eso siento yo. Bueno, em, nada más que decir que fascinante. Sí, da para hablar mucho más, pero Y para investigar en mucho vista, más, hay mucho por investigar en términos de repertorio para guitarra. sí. Claro. Hacemos una invitación al público a que se interiorice en esto. La guitarra es un instrumento muy, muy bonito, es muy popular igual. Es más fácil tener una guitarra en la casa que tener cualquier otra cosa. Y, y eso, lo invitamos a averiguar más sobre este instrumento en, y en sus posibles diversidades, porque tenemos no solamente guitarra sola y dúos, tenemos orquestas de guitarra, tenemos Sí, consort po. guitarrístico y también donde la guitarra está metido, por ejemplo, en orquestas de mandolinos. Sí. O, la guitarra puede estar en muchos lugares, entonces Y, es un instrumento que tuvo y su auge y que lo podemos seguirá teniendo. mencionar también el uso popular de la guitarra, Sí, Por supuesto. también. el uso masivo en el campo también, en el pueblo, en la calle y en la casa. Uf, eso daría como para otro Para, capítulo sí, más. para otro capítulo más. Local, estaría Sí, bueno igual, la guitarra popular parte 2. sí. Sería bueno que en la próxima entrega abordáramos otro tipo de instrumento, quizás. Ahí podríamos hacer alguna votación. ¿Qué es lo que Claro. opinaría el auditor, cierto? ¿Qué le gustaría escuchar en la próxima entrega? Eso. Y ¿Sobre qué tema? también me gustaría hacer una mención, porque no puedo hablar de guitarra sin mencionar a Chicoria, Javier Contreras y Antonio Restucci. Ujú. Excelente aclaración, Master. Eh, Excelente acotación.
Creo que me pego acá latigazo en la espalda por no mencionar a Contreras. Sí, me castigo y más ratito, cuando le vaya a prender velita, voy a castigarme y voy a autoflagelarme, así. Bueno, yo lo rendirle menciono tributo en porque, sangre. por lo menos para mí, ellos han sido muy influentes en creación artística, así que Demasiado influyentes, diría yo. Ahí, po. sí. Son el boom, así, en la actualidad. No solamente en la composición para guitarra, sino que en la música clásica chilena. Claro. Y popular Claro, igual, claro. Sí, popular también, todo el rato. por supuesto, todo el rato. Sí. Y eso ya da para otro capítulo más. Sí, ahí en algún momento quizá le podríamos hacer su guiñito, su saludo a nuestros maestros. Si nos están escuchando, perdónenos por no haberlo mencionado antes. Pero tal vez tenemos un capítulo guardado para ellos. Sí, más adelante podríamos hacer ahí su saludito. Bueno, yo creo que ya podemos ir terminando esta edición. Sí, perfectamente. Ha sido bastante amena. ¿Algo que quieran decir, aclarar, aportar? Oliver, Tomás. Yo, bueno, mencionar que al principio del programa como que me preguntaron qué cosas nuevas o qué cosas había escuchado, etcétera. Y nada, pues, obviamente, bueno, dije que no era la persona indicada como para, ¿cómo se llama? Para recomendar nada. Pero nada, pues espero que este espacio cumpla esa función, ¿cierto? Y lo está cumpliendo y que es compartir, dar a conocer y generar un diálogo que falta tanto actualmente, pues, ¿ah? Aportar ese granito de arena Sí. con eso. ¿Ah? Claro, yo para cerrar solamente insisto en que me gustaría escuchar la participación de la gente que nos está oyendo, que pudieran acotar cosas, que generemos un diálogo que en torno a la cultura en general, ¿cierto? No solamente la música, bueno, es que acá la mayoría somos músicos, todos, de hecho los tres somos músicos, entonces por eso nos cargamos un poquito ese tema, Claro, pero pueden aportar, quizá podríamos hablar más adelante de otro tipo de arte, ¿cierto? claro. Aquí hay Irazo, que es fotógrafo, yo soy un fanático de la pintura igual, Oliver tiene mucho que decir en cuanto a muchas materias igual, entonces incentivar al oyente a que participe junto a nosotros, nos hagamos una retroalimentación y que no quede solamente en una transmisión donde nos escuchen a nosotros Claro. desde allá lejos y ustedes están aquí. No, queremos tenerlos más cerca, queremos invitarlos a participar y nos estaremos viendo pronto. Exactamente, nos estaremos viendo pronto. Adiós. Yo creo que Bueno, con ese mensaje damos por finalizada Claro. esta entrega. Personalmente yo me excelente. despido y los dejo a ustedes para cerrar. Saludos. Adiós. Saludos a todos, que se cuiden. Nos vemos en una próxima entrega.